Perfecto. Bueno, pues como decía, buenos días a todos, a todas. Lo primero, mi nombre es Ingrid González, me presento. Yo creo que algunos ya puede que me conozcan, pero bueno, Elías es una organización muy grande y además en constante movimiento de personas, con lo cual, pues es probable que algunos sean la primera vez que están por aquí. Am, yo soy abogada, especialista en Derecho Digital y Protección de Datos y además, desde hace ya unos años, junto con, bueno, con otros compañeros de mi despacho, ostento el rol de delegada de protección de datos dentro del IAS, que de alguna forma pues, somos los que llevamos la responsabilidad o de la gestión de todo lo que tenga que ver con la protección de datos de carácter personal, que de primeras puede resultar un tema bastante poco interesante para un jueves a las 12 del mediodía, pero vamos a intentar que esta horita pues, sea lo más amena y sobre todo productiva, ¿vale? Estamos en una ronda de sesiones. La semana pasada hicimos una, esta semana vamos a tener la presente y el próximo jueves daremos otra, y además se ha invitado de forma abierta, otros años lo hemos hecho de forma diferenciada a los diferentes áreas o departamentos que tenemos, unidades que tenemos dentro del IAS. Este año se ha decidido que fuese en general porque al final de la aportación de cada uno de ustedes en sus diferentes roles y en las diferentes gestiones que hacen en el día a día, pues todo lo que traigan a colación a esta sesión evidentemente nos va a sumar, ¿vale? Por lo tanto, les invito total y absolutamente, y además verán que voy a intentar hacerles participar en parte de esta sesión, a que hablen, a que participen, a que desconecten sus micros para comentar cualquier cuestión, duda, queja, sugerencia, o incluso para quien no tenga el micro o prefiera hacerlo, pues a través del chat, ¿vale? También estoy pendiente y, bueno, podemos visualizar aquí cualquier duda, ¿vale? Poniéndonos ya un poco en faena, ¿vale? De lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de la protección de datos de carácter personal desde diferentes aspectos, ¿vale? Lo primero, bueno, tenemos por aquí un pequeño índice. Primero vamos a hablar del marco legislativo. Yo no soy abogada, como dije, pero siempre digo lo mismo. A mí la verdad que yo soy un poco la antijurídica, porque no soy de ponerme mucho a hablar de leyes como tal, pero simplemente una única diapositiva con un único mensaje es el que quiero trasladarles hoy, ¿vale? Una única idea y es la que luego comentaremos con respecto a cuáles son las normas que rigen actualmente toda la normativa protectora de datos de carácter personal. Luego hablaremos un poquito de los fundamentos de la protección de datos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en saber qué es un dato de carácter personal, cuáles son los roles dentro del ámbito del dato de carácter personal, los diferentes niveles de protección que pueden tener un dato u otro, lo veremos. A continuación, tocaremos la legitimación y veremos, ¿no? De el por qué yo puedo o no puedo tratar con datos personales de terceros, para continuar con cuáles son los derechos que tienen los individuos, las personas titulares de esos datos de carácter personal, las obligaciones del responsable, que ya les avanzo, que es el IAS, y por ende, o en segunda instancia, cada uno de nosotros que formamos parte del IAS, ¿vale? Y por último, pues tocaremos para finalizar la parte del régimen sancionador, ¿vale? Cómo la agencia o las autoridades de control nos sancionan en caso de incumplimiento con la normativa protectora de datos de carácter personal. ¿Bien? Hasta aquí el índice, hasta aquí un poco lo que vamos a tocar. Vamos a entrar ya en todo el meollo de la protección de datos. Y lo primero que decía que vamos a tocar es, bueno, cuál es el marco normativo. ¿Alguno me sabe decir qué normas tenemos ahora mismo sobre la mesa en temas de protección de datos? A ver, ya voy arrancando los micros, vamos desconectando, vamos comentando. ¿Alguno sabe, nos suena? Antes de que desvelen la pantalla, ¿alguien se anima? ¿No? ¿Estamos en duda? Yo creo que es facilísimo. A ver, LOPD. ¿Quién no conoce la LOPD? Eso sí, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, tenemos una nueva, y pongo nueva entre comillas, LOPD. ¿Por qué la pongo entre comillas? Bueno, porque la LOPD la conocemos todos y todos la habremos nombrado en algún momento en nuestras vidas, seguro, sobre todo para decir, eso no se puede hacer porque la LOPD no me lo permite. Utilizamos esta norma como elemento limitativo o prohibitivo. La LOPD, digamos, original, es del 99, ¿vale? Pero en el año, efectivamente, Ana Belén aquí lo comenta maravillosamente bien, pero como decía, en el año 2018 fue de directa aplicación una norma que seguro que nos suena a todos, que es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Una norma europea, un reglamento europeo, que se aprueba, entra en vigor en 2016, pero que es directamente aplicable en mayo del 2018. A partir de ese momento, el contexto regulatorio del ámbito del dato cambia con respecto al nombre
no con respecto a las bases, luego veremos que heredamos mucho de lo que ya se venía haciendo, pero sí cambia un poco la visión, ¿no? Al final ya estamos en un mundo pues, mucho más globalizado y además digitalizado, y todo esto pues se intenta recoger en esta norma, ¿no? Por lo tanto, tenemos por un lado ese reglamento europeo y, como buen reglamento europeo, aunque es una norma directa, nuestro país, al regular un derecho fundamental, que es el de la protección de datos, reguló una LOPD, una nueva LOPD, que ahora se llama LOPD-GDD, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que como bien comentaba Ana Belén por el chat, estamos hablando de la Ley 3/2018. Simplemente, marco. ¿Con qué quiero que nos quedemos con esta idea? Con que desde el año 2018, por lo tanto ya van a pasar 7 años, tenemos un nuevo marco jurídico de un reglamento europeo y una nueva LOPD. ¿Qué necesito que ustedes estén muy visores? Primer tip, idea del día con la que nos tenemos que ir, que todo lo que suene a LOPD del 99, veamos por ahí algún contrato, convenio, documento, cartelito de videovigilancia, cláusula X, donde ponga LOPD 1929, levantamos la mano y pedimos que eso se actualice. ¿Vale? Estamos admitiendo a todos los que comentan por el chat. Vamos a venir por aquí. Gracias, Antonio, por comentarlo. Decía, todo lo que nos pueda sonar, ¿vale? O veamos por ahí, ley orgánica de protección de datos de 1999, levantamos la mano y pedimos que la actualicemos, ¿vale? A priori este trabajo ya se hizo, está todo al día, está todo correcto, pero en ocasiones tiramos de documentos antiguos y copiamos y pegamos y a lo mejor vamos trayendo el error. Entonces aquí, pues, vale, reclamamos, levantamos la mano y comentamos. Dicho lo cual, ya tenemos la primera idea del día. Vamos a entrar en el segundo nivel. Y aquí ya entramos un poco en faena, ¿vale? En lo que nos viene a decir la normativa protectora de datos de carácter personal. Pero una ley que regula la normativa protectora de datos de carácter personal, pues evidentemente tenemos que saber qué es un dato de carácter personal. Y aquí lanzo la pregunta. Chicos, chicas, ¿qué interpretan por datos de carácter personal? ¿Qué son datos de carácter personal? En su día a día, cuando tienen un documento delante y tienen que gestionar algo, ¿qué es para ustedes un dato de carácter personal? La pregunta es fácil, porque hay muchas Hombre, opciones. ¿Cómo, perdona? el nombre, ¿no? El nombre, el Nombre, DNI, DNI, dirección. dirección. Yo que estoy en el ámbito de menores, pues, quiénes son tus padres, colegio, yo qué sé, toda esa información que tenemos nosotros los chicos, ¿no? Maravilloso. Una matrícula de un coche, una IP de un ordenador, ¿lo entenderíamos como datos de carácter personal? Aquí surgen dudas. Bueno, si son datos personales tuyos y que están asociados a tu nombre y tal, se entiende que sí, no sé. Adalcia comenta por aquí, datos que te identifiquen y te distinguen, ¿no? Lo define así, dice que sí. Y es un poco por lo que va Antonio Jesús. Alguien que tenga una versión díscola o una idea diferenciada de, oye, ¿cómo una matrícula va a ser un dato de carácter personal? Si eso es un número y unas letras. ¿No? Todos estamos un poco pensando más que sí. Bueno, la realidad es que ciertamente es que sí. Es un dato de carácter personal. ¿Por qué? Porque la definición propia del dato de carácter personal, según nos indica, y esto no es nuevo por esta LOPD o este RGPD, esto no es del 2018, esto es muy, muy anterior, el dato de carácter personal lo definimos como toda información vinculada a una persona física, identificada o identificable. Y aquí me coloco en esta posición, a ver que sigue entrando compañero, me coloco en esta posición en la que planteo lo siguiente. Ustedes ahora mismo me están viendo, tienen mi nombre aquí debajito, tienen mi cara, o sea, estoy perfectamente identificada, ¿verdad? Ingrid González. Ahora bien, si ustedes salen de esta sesión, ¿no? Y van por ahí compartiendo y dicen, no, es que nos dio esta mañana una charla de protección de datos la chica abogada de Legistel, que es la DPO del IAS. Chica abogada Legistel DPD del IAS. Yo en toda esta información en ningún caso estoy diciendo Ingrid González, pero la realidad es que todos estos datos van a llevar a una única chica abogada en Legistel, que es la DPD del IAS, que es Ingrid González. ¿Se entiende el matiz? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tema de una matrícula de un coche o una IP de un ordenador? Bueno, pues que al final esta es información que a priori está pseudonimizada, ¿vale? Lo podemos definir así, realmente está vinculada a una persona física. Cuando compramos un vehículo, tenemos que decir a quién corresponde ese vehículo. Entonces, hay un registro en el que se vincula ese dato a una persona. Cuando tenemos un ordenador,
Si yo tengo un ordenador del trabajo y todos los días utilizo el mismo ordenador, esa IP de ese ordenador se acaba asociando a la persona que realmente está detrás que lo utiliza. Por lo tanto, aunque a priori vemos un código alfanumérico, realmente detrás se puede identificar a una persona. Con esto, ¿a dónde quiero que lleguemos? A ampliar las miras, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente siempre pensamos en el dato de carácter personal, ¿no? Como esto que comentábamos, el nombre, el apellido, el DNI. Pero ya Antonio nos comentaba antes, nos comentaba un colegio o una dirección o datos aislados que a priori no parece que tengan nada que ver con una persona, pero que realmente, si los aunamos, pueden llegar a identificar a esa persona. Bien. Lo que quiero que quedemos claro con esta sesión es que si yo sé que tenemos muy claro lo que son datos personales, quiero que empecemos a elevar el nivel, entendiéndolo no solamente como el dato personal identificado, el que está claro, el que no hay duda, sino también el que es posiblemente identificable, ¿vale? Si yo quiero publicar algo y quiero mantener en el anonimato a los menores, por ejemplo, cogiendo el guante de esto, ¿no? No es lo mismo decir los menores, que los menores tutelados por Elías, que decir el menor que reside en la vivienda de no sé qué y que además tiene la edad no sé cuánto, tutelado por Elías. Si digo toda esa información, puede que en toda esa información solo haya un menor que está tutelado por Elías, que reside en una casa X y que además tiene unas condiciones concretas, con lo cual podemos llegar a saber quién es esa persona. ¿Me voy explicando? ¿Se me va entendiendo? ¿Sí? ¿Nos surgen dudas al respecto de esto? Bien. Pregunta. Yo trabajo para Legistel. Legistel como sociedad, como nombre, ¿no? Legistel Asesores Legales de Telecomunicaciones. ¿Es un dato de carácter personal? ¿Está protegible por esta normativa? ¿Qué creemos? Oh, Surgen dudas. Yo he escuchado muchísimas veces, yo voy a las administraciones públicas, a veces no me quedo así como escuchando, y he escuchado varias veces, alguien dice, no, dame el dato, el CIF de la sociedad, no sé qué. Y el compañero en administración dice, no te lo puedo dar por protección de datos. Hablamos en la propia definición de persona física. Física. Y como comenta Felipe, es información pública, efectivamente. ¿Por qué? Porque lo que estamos protegiendo aquí son los datos de carácter personal de una persona física, nunca de una persona jurídica. ¿Vale? Entonces, ciertamente a los efectos empresariales pueden haber datos que sean más o menos accesibles o fácilmente dados, porque pueden aplicar otras cosas. Pero la normativa protectora de datos de carácter personal no aplica a las personas jurídicas, ¿vale? Solo a las personas físicas. En el IAS, por suerte o por desgracia, el 80% de los datos que tratamos son datos vinculados a una persona física. Por lo tanto, a ustedes en un 80% les aplica esta normativa, ¿vale? Pero quiero que quede también claro esto, ¿vale? Porque a veces también cometemos este error o utilizamos un poco el tema de la protección de datos de forma más o menos no adecuada a la hora de indicar que, bueno, que también aplica a las personas jurídicas, ¿vale? Y además, siempre que hayan datos, puede darse el supuesto en el que yo no trate con datos de carácter personal. Puede darse el supuesto en el que yo, por ejemplo, nos pasó de hecho esta mañana por un tema de IAS, ¿no? En el que hay un formulario de recogida de información, una especie como de encuesta de satisfacción, vamos a decirlo así, que es totalmente anónima. Una encuesta de satisfacción en la que tú das una valoración sobre algo. Pero no hace falta saber ni identificar que se trata de Silvia, de Natalia, de Ana, de Yolanda o de Ingrid. Simplemente quiero saber la valoración que se da ante esa encuesta. En este tipo de supuestos hay tratamiento de datos, pero o sea, realmente no hay tratamiento de datos porque no sé quién me está respondiendo a esa encuesta. ¿Bien? ¿Entendido hasta aquí el mensaje de esta primera parte? ¿Entendemos lo que es un dato de carácter personal? Y sabemos entonces que es toda información que vincule a una persona física identificable o identificada. Yo estoy identificada, pero vayamos por favor a pensar en los datos identificables, ¿vale? Porque en ocasiones nos piden, por ejemplo, un derecho de acceso a un expediente. Y pensamos, uy, voy a quitar los datos personales de la víctima de violencia de género, del menor, del anciano o del enfermo. Pero realmente, si yo en medio del informe detecto o hace una alusión a, pues que tipo que estudia en no sé qué colegio, en no sé qué curso,
Si yo estoy quitando el nombre y el apellido, pero estoy poniendo que estudia en no sé qué colegio, en no sé qué curso, y además doy cierta información adicional, puede llegar a saberse quién es esa persona física que está detrás. ¿Vale? O sea, el mensaje que necesito que tengamos claro con esto, la segunda idea de la mañana es, no nos quedemos solamente cuando tengamos sobre la mesa cuestiones de datos de carácter personal con el dato, digamos, identificado, el que está claro, el que sabemos, el nombre, el apellido, el DNI, sino que vayamos también a toda esa información que caracteriza a esa persona física. ¿Vale? Toda esa información también tiene que ser protegible desde la óptica de la protección de datos de carácter personal. Bien. Esto claro, les lanzo un siguiente mensaje, una siguiente duda, una siguiente cuestión. ¿Todos los datos, toda la información que tenemos sobre la mesa se debe proteger de la misma manera? ¿Es igualmente protegible un DNI que un informe médico? ¿Es igualmente protegible una dirección que un dato relativo a la orientación sexual de una persona? Por aquí comentan algunos compañeros que no. Exacto. No, no es igualmente protegible, pero hay cambios con respecto a lo que decía la normativa anterior, ¿vale? Esto es sentido común. La LOPD, lo que decía yo de la LOPD del 99, exacto, hay grados de protección. Sí, antes habían grados de protección, ahora hay una cosa un poco diferente, pero a los efectos prácticos es más o menos lo mismo. Me explico. Con la LOPD del 99 teníamos 3 niveles de protección. Teníamos datos que se consideraban básicos, datos medios, datos altos, en cuanto a la seguridad o la protección que le dábamos. ¿Cuáles eran los datos básicos? Bueno, los datos básicos eran básicamente a la redundancia, los que nos identifican, los de contacto. El nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo. Esos son datos básicos. Y la LOPD, y el reglamento que desarrollaba la LOPD, decían que, oye, si estamos en este tipo de datos, se tienen que proteger de esta manera. Bien. Subíamos a un siguiente nivel, datos medios. ¿Cuáles eran los datos medios? Bueno, aquellos en los que ya teníamos un mayor conocimiento de características, ya fueran sociales, económicas o de empleo, de una persona. Ya no solo sé que se llama Ingrid González, ya sé que se llama Ingrid González, que es licenciada en Derecho y que además trabaja en Legister. Bueno, pues toda esta información ya encasillábamos en un nivel medio. ¿Cuándo entraba en juego el nivel alto? El nivel alto es cuando, además de lo anterior, teníamos información pues relativa a origen étnico o racial, orientación sexual, creencia religiosa o filosófica y sobre todo, lo que más nos podemos encontrar en el IA, datos de salud. ¿Vale? Si ya estábamos ante estos niveles o ante esta información, encasillábamos todo esto en un nivel alto. Y eso se asociaba a un nivel alto de protección. ¿Qué dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos? Europa dice, oye, que estas leyes del siglo pasado ya no responden a cómo estamos operando a día de hoy. Porque ustedes mismos lo ven, es muy fácil yo poner en internet Ingrid González, y perdón que personalice siempre en mí, pero básicamente por no tirar de ningún tercero, pongo Ingrid González en internet y descubro muchísima información. Ya sea porque se presentó un examen de una oposición y sale también su DNI, o aunque salga como cifrado. Ya sea porque veo su LinkedIn y tengo el resto de información. Ya sea porque voy a sus redes sociales, las tiene abiertas y descubro no sé cuánto. Veo también la imagen. O sea, hoy en día es muy fácil aunar mucha información. ¿Qué dice Europa? Oye, a mí esto de básico, medio o alto no me convence. Para mí todos los datos se deben proteger de la misma forma. Todos los datos son importantísimos y todos los datos me los debes proteger al mismo nivel. Me da exactamente igual que hables de Ingrid a que hables de su DNI. Los proteges y los cuidas y los entiendes como datos de carácter personal. Y hay un grupito de datos que yo no te voy a decir que son altos, sino que te voy a decir que está prohibido tratarlos. Y Europa de repente nos cambia el discurso y nos dice, oigan, señores, que si tú lo que vas a tratar son datos de los que vemos ahora mismo en pantalla, que se asemejaban mucho a los que antes eran datos de carácter alto, si tú vas a tratar datos de orientación sexual, me vas a tratar datos de salud, me vas a tratar datos genéticos, biométricos, estos son nuevos, estos datos está prohibido tratarlos. Y ahora aquí más de uno me dice, ostras, ¿qué me estás contando? Si yo en mi día a día tengo informes médicos. Tengo el informe del psiquiatra, tengo el informe del médico de las lesiones, tengo el informe del no sé qué, ¿no? Sobre todo en el caso de ustedes por la vía más de la salud, ¿no? ¿Significa esto, Ingrid, que en Elías estamos haciendo algo ilícito porque estamos tratando datos prohibidos? No, no significa eso, obviamente. Lo que la norma nos permite, como
¿no? Como toda regla, ¿no? Hay una excepción. Europa dice, estos datos está prohibido tratarlos, y además los define así, esta categoría sensible o especial de datos, pero luego da una serie de excepciones para poder tratar esos datos. ¿Cuáles son esas serie de excepciones? Bueno, pues están listadas, pero una de ellas evidentemente es actuar en base a una obligación legal o en un fin de interés público. Nosotros dentro del IA operamos y actuamos porque tenemos una serie de normas que nos dicen cómo debemos actuar. O tenemos un interés público en ofrecer, en prestar, digamos, estos servicios sociosanitarios a terceros, encomendados, que tenemos en la encomienda, y que por tanto estaríamos legitimados para poder tratarlos, ¿vale? Con esto, lo que quiero no es asustarnos con respecto a si puedo o no puedo tratar el dato, porque estamos habilitados a tratarlo. Con esto lo que quiero es poner la semillita de la idea de que la perspectiva, o para que veamos la importancia de la información que tenemos, que yo sé que ustedes son súper conscientes, ¿no? Pero para reforzarlo aún más, de la semillita está la idea de que para Europa este tipo de datos es tan importante que la propia norma dice que está prohibido tratarlo. Con lo cual nosotros lo que estamos haciendo es una excepción a la norma, en la mayoría de nuestros casos. ¿Bien? El otro día planteábamos, ¿no? En la sesión de la semana pasada, que algunos compañeros decían, claro, ¿qué pasa? Había un compañero que además estaba en enfermería, ¿no? Y dice, claro, yo en mi día a día tengo datos de salud, obviamente soy enfermero, ¿no? Pero luego a veces recibo información que no tengo que recibir. Recibo un informe médico que me mandan que yo no tengo competencia para recibir. O de repente tengo accesos dentro de carpetas del sistema, dentro del IA, a las que no debería acceder. Yo estoy en contratación, ¿para qué demonios voy a entrar yo en un tema de menores? No tengo el por qué, ¿no? En este tipo de supuestos es muy importante que tengamos en cuenta, partiendo de esta idea de, ojo, si es un dato que está prohibido tratar y el IAS o los compañeros del IAS que tienen competencias para esto están bajo una excepción a la prohibición, si a mí, en mi competencia, en mi trabajo del día a día, yo no necesito información de este tipo, yo levanto la mano y digo, ojo, estoy accediendo o se me está enviando información que yo no tengo que tener sobre la mesa. Incluso en algunos casos pasa también, y aquí lo voy a reforzar, y también José Damián, aquí si quieres comentar alguna cuestión, nos comentaban mucho la semana pasada la cuestión relativa a, oye, es que de repente yo recibo cosas por correo electrónico y documentación médica. Chicos, ya no solo responde a que yo tenga la potestad o no de recibir esta información o de tener acceso a esa información, sino también nosotros mismos enviemos la información por los canales oportunos. Si tenemos un perfil o sea, si tenemos un portal interno del empleado y aquí está securizado, está protegido y nos dan todas las garantías, utilicemos este tipo de medios para comunicarnos estos tipos de información. Y comuniquemos este tipo de información solamente cuando tengamos que comunicar este tipo de información, ¿vale? Si yo tengo la competencia, porque yo la tengo, yo para prestar mi trabajo necesito acceder a esta información sensible / prohibida, oye, genial. Pero si mi compañero de al lado no necesita toda esta información, ¿para qué demonios se la voy a dar? O mi compañero de al lado, ¿para qué demonios va a acceder? Acceder a esto o facilitar el acceso a esto, lo único que hace es aumentar el riesgo de que pueda haber un problema en cuanto a la seguridad de la información. Bien. ¿Dudas con esto? ¿Cuestiones que quieran aportar? ¿Cosas que se les vengan a la cabeza que estén pasando en el día a día o alguna cuestión que haya sucedido? ¿No? ¿Nos queda claro el mensaje? ¿Sí? Mensaje claro, mensaje importante. Tercer mensaje del día. La gran parte de la información que tenemos en el IA es de carácter sensible, lo que es lo mismo de carácter prohibido, ¿vale? Con lo cual trabajamos sobre una excepción, pero no todos los compañeros del IA tienen que trabajar sobre esta excepción. Hay departamentos que tienen que acceder a esta información o no, ¿vale? Si yo no tengo necesidad en el desempeño de mi función de acceder a un documento, a una información de esta categoría, lo mejor que puedo hacer es decir, yo no tengo por qué acceder a esta información. Suprimirla, eliminarla o pedir que no tengo el acceso, ¿vale? Así de esta forma hacemos que el riesgo se reduzca. Por aquí comentaba Asa, cuando se trabaja en equipo. No sé si puedes ampliarme un poco la cuestión, porque no sé a qué te refieres exactamente. Supongo que cuando son departamentos en forma colaborativa o algo así. Me vas comentando y luego lo vamos resolviendo, ¿vale? Igualmente, sí, es decir, sería una buena excusa para no trabajar en equipo. No, o sea, no entiendo muy bien, no entiendo muy bien o sea, el mensaje.
Esto no tiene que utilizarse como excusa, quiero decir, pueden haber situaciones en las que de repente varios departamentos tengan que participar, pues yo qué sé, vamos a dar una subvención, ¿no? Y viene la parte económica y viene la parte, pues, que conoce la parte social y lo que sea, ¿no? Aquí no significa, si vamos, el fin último es dar una subvención, aunque la parte económica per se no necesite saber el informe del problema, el riesgo de exclusión social o lo que sea, quiera que sea, evidentemente en esa finalidad concreta sí tengo que tener la información porque desempeño una finalidad última, ¿no? Que es la de poder conceder esa subvención. Quiero decir, si en mi día a día puede que no lo necesite, pero hay para situaciones concretas en las que yo sí tendré que acceder a información, ¿vale? Esta es como la máxima, luego partiremos de las excepciones, pero sí quiero que quede claro este mensaje, ¿vale? Me parece importante trasladar hoy aquí. Bien, continuamos. Me vengo aquí. ¿Nos ha quedado claro ya, bueno, lo que vamos a entender como los datos de carácter personal y decíamos relativos a personas físicas, toda información identificada que vincula a una persona identificada o identificable, ¿vale? Lo identificable lo vamos hoy a reforzar. Además sabemos que la información se categoriza en diferentes niveles. Los niveles generales o el nivel general y el nivel prohibido, ¿bien? Y luego el siguiente punto a hablar es quiénes son los partícipes de toda esta ecuación en el tema del dato, ¿vale? Yo hablo de una compra-venta y hablamos siempre del comprador y el vendedor, ¿cierto? En este caso concreto, hablamos fundamentalmente de 3, 4 figuras, roles. Por una parte tenemos a quién, pues a quien genera el dato, al afectado, al interesado, al titular, a la persona física, ¿vale? La persona física son normalmente los ciudadanos con los que nos relacionamos, a los que les tomamos los datos, pero también somos nosotros mismos como empleados del IAS. Al final el IAS tiene mucha información también nuestra, ¿no? Entonces también son nuestros propios datos de carácter personal, ¿vale? Con esto también generar conciencia de, oye, tenemos que proteger los datos de terceros, pero también protejamos nuestros propios datos, ¿vale? Lo que hacemos con nuestra propia información. El siguiente punto importante dentro de los roles del ámbito de la protección de datos es el del responsable del tratamiento. ¿Quién es responsable del tratamiento? El responsable del tratamiento es ese ente, en este caso, lo desvelo, es el IAS, ¿vale? Que recopila el dato y determina para qué lo va a tratar. Pues una subvención para una subvención, una encuesta pues para saber la satisfacción, un tema de un contrato, pues el tema para tener la información de quiénes son las personas que les debo contactar en el caso de la contratación. O sea, es quien recoge el dato. Y aquí hablamos del IAS de forma conjunta, ¿vale? No es que cada área, departamento, unidad funcione de forma autónoma o sea responsable del tratamiento de forma autónoma. A los efectos jurídicos me quedo con el paraguas de todo el IAS. Ahora bien, dentro del IAS estamentamos y clasificamos los diferentes grupos de actividad en base a las diferentes unidades y por tanto a la información. De ahí lo que decía antes de si una unidad no tiene que acceder a la información A solo a la B, cortemos con respecto al acceso de la información A con respecto al de la B, ¿vale? Con lo cual, el responsable del tratamiento de estos efectos sería el IAS. Los otros dos roles interesantes o importantes son el del encargado del tratamiento y los terceros, ¿vale? ¿Quién es el encargado del tratamiento? El encargado del tratamiento es el proveedor, todos los proveedores que el IAS tiene, que para prestar el servicio requieren acceder a datos de carácter personal de los que el IAS es responsable, es decir, datos que el IAS ha recogido. Pues, por ejemplo, teníamos en su momento un mundo nuevo, o a un médico de no sé qué, o algún tipo de gestor, ¿vale? Que funcione vía contratación pública y que acceda a datos del IAS. ¿Bien? ¿Qué es importante en esta cuestión, en esta relación? Generar un acuerdo de encargo de tratamiento, un contrato, ¿vale? Esto por defecto ya está en los pliegos y yo sé que por defecto todo eso está siempre canalizado en contratación. Pero si de alguna forma, en algún momento, alguien pudiera contratar algo, algún proveedor, y cuando hablo de proveedor no hablo solamente de los que gestionan el día a día, un proveedor también puede ser un software, una herramienta que yo utilizo para volcar ahí toda la información que tengo de los diferentes expedientes. Eso es un proveedor. Ese proveedor va a tener acceso a la información del IAS. En estos casos, tenemos que garantizar que el proveedor cumple con una serie de garantías y además tenemos que firmar con el proveedor, como decía, lo que se conoce como un acuerdo de encargo y tratamiento. Bien. Y luego, en tercera instancia, tendríamos a esos terceros que realmente son a quienes se les comunica el dato. No nos van a prestar un servicio, pero hay que informarles de algunas cuestiones. Por ejemplo, en muchas ocasiones, Cabildo, pues porque saca algún proyecto o lo que sea, nos requiere información para saber cómo van los expedientes. Cabildo, a los efectos del dato, es un responsable del tratamiento separado. Esto es una alergia, madre mía. Es un responsable del tratamiento separado.
Y en ocasiones nos dice que ellos tienen que conocer lo que está pasando en el día. Entonces, en estos casos, nosotros cedemos información a Cabildo e informamos de lo que está aconteciendo. Cabildo, Seguridad Social, tenemos aquí a cualquier otro ayuntamiento con el que colaboremos, por ejemplo, cualquier otra entidad pública. ¿Bien? ¿Queda claro hasta aquí el mensaje? ¿Alguna duda o cuestión? ¿Sí, Antonio? ¿Puedo hablar? Sí, Sí. por supuesto. Mira, no, en el caso nuestro de menores, que por ejemplo nosotros tenemos las tutorías escolares y te coordinas con los profesores, y claro, bueno, ellos también tienen la información que tienen que tener de los menores, pero tú también le das datos de cualquier característica, cualquier cosa sensible de los chicos, cualquier tema de salud que sea necesario para el trabajo escolar, que aún me ha pasado a mí. Claro, y en ese momento entendemos que esa información que yo le doy, ellos son los responsables a partir de que yo se la dé. Es así correcto, ¿no? O sea, que se la puedo dar con tranquilidad porque ellos son los responsables, como entidad pública, en este caso un colegio o cualquier otro, Claro. la duda que tenía. Exacto, hay matices, ¿no? Por ejemplo, cuando tú me hablas de un colegio, pues el colegio funcionaría como otro responsable del tratamiento y Ujú. sería como ese tercero, ¿no? Entonces yo al final cedo el dato y Eso, por ya eso me este se refiero. convierte en otro responsable, ¿correcto? Entonces cuando eres otro responsable, sí que ya tú lo que hagas con esa información, oye, es tu competencia, ¿no? Diferente sería a lo que pasaría con un, es que no sé si a lo mejor tú tienes como un mundo nuevo, para que el ejemplo que me viene, o algún proveedor en Sí, este sentido. sí lo tenemos, sí. Vale, pues por ejemplo, a un proveedor, ¿vale? Al proveedor yo le doy el dato y como yo les digo lo que tiene que hacer, porque es mi proveedor, es mi encargado del tratamiento, realmente yo tengo como una custodia con respecto a que lo que haga este de abajo esté siempre bien. Hombre, evidentemente, si el de abajo filtra la información, comete un incidente de seguridad o lo que sea, yo tengo que tener la capacidad, o sea, yo puedo llegar a demostrar que no es culpa mía. Pero en esos casos, a quien primero van a señalar y a quien primero va a investigar la agencia es a nosotros, al IAS. Y nosotros vamos a tener que decir que no es culpa mía, sino que es culpa de mi proveedor que no cumplió con lo que yo le dije en el acuerdo de encargo de tratamiento. Porque ahí sí que sigo teniendo yo todavía como esa responsabilidad. No es tanto algo así como te doy el informe y me desentiendo, sino es te doy el informe y te digo cómo debes tratar ese informe. Y si ya no lo haces conforme yo te dije, entonces es culpa tuya. Pero si yo no lo digo, culpa mía. Sí, claro, pero en el caso que tú hables son para proveedores externos que a su vez ha contratado LIA, con lo cual ahí Exacto, en los pliegues y tal está eso recogido. En el caso nuestro, que correcto. dais información a terceras personas, o por ejemplo el Servicio Canario de Salud, etcétera, etcétera, Sí. información sensible que también tienen ellos, la responsabilidad, entre comillas, si se filtra, sería de ellos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso estamos diferenciando Vale, entre los encargados, por una parte, y los terceros, que serían otros responsables del tratamiento a los que yo les comunico algo, pero claro. como ahí hay un muro. Exacto. Digamos que cuando hablamos de un tercero nos colocamos en posiciones iguales. Cuando hablo del encargado, nos colocamos en una posición donde nosotros seguimos dando por encima, ¿no? Y tenemos que hacer una revisión y un control sobre lo que realmente es la información o sea, lo que están haciendo con nuestra información. Vale, vale. Gracias. Bien, a ti. Perfecto. Bueno, aquí está esto, como comentaba, ¿no? El tema de los pliegos y que ya debería estar incluido. Una pregunta que quiero lanzarles aquí. Un servicio de limpieza, por ejemplo. Yo quiero contratar el servicio de limpieza para pues el hospital, el hogar escuela, bueno, hogar escuela, no sé cómo le llaman los centros, etcétera. Este proveedor, ¿en qué posición lo ponemos? O sea, ¿cómo lo colocaríamos? ¿Sería un encargado del tratamiento? ¿Tendría que firmar el acuerdo de encargo de tratamiento? Aquí es importante tener una cosa, ¿no? Aquí nos podemos poner con la cosa de wow. Hay un matiz, ¿vale? Y aquí, como yo decía, el encargado del tratamiento es un proveedor que para prestar el servicio necesita acceder a datos de carácter personal. Si yo tengo contratado o subcontratado a un colegio, no a un colegio, a un centro psicológico, donde, por ejemplo, van todos los menores, me lo invento, bueno, tiene particularidades el ejemplo, pero vamos a intentar ponerlo así para que sea visual. Claro, si yo a los psicólogos, al centro, al gabinete de logopeda o al gabinete de psicológico, yo no le digo, no le doy los datos del menor y no le digo el histórico del menor y lo que le pasa al menor y le doy una introducción, oye, pues difícilmente, porque para prestar el servicio tiene que tener datos de carácter personal y además carácter personal sensible, de estos que decíamos prohibidos, ¿no? Pero para prestar un servicio de limpieza, realmente la limpieza, por mucho que acceda a papeles, porque lo dejamos todo sobre la mesa, la limpieza para prestar el servicio no necesita papeles ni necesita información, necesita unas herramientas para poder limpiar, ¿vale? O sea, en estos casos, esto quedaría fuera del tema de la protección de datos de carácter personal. Al igual que dijimos que quedaba fuera las personas jurídicas, también quedan fuera
todas esas empresas, que podemos tenerlas en muchos niveles, que realmente para prestar un servicio no necesitan acceder a datos. Pues, por ejemplo, yo contrato un servicio de guaguas, ¿vale? Para que me haga un transporte. Bueno, yo le puedo pasar un listado para que sepa que tiene que subir a la guagua a fulanito, menganito y pepito. Pero realmente para prestar el servicio, única y exclusivamente requiere tener una guagua y requiere hacer el traslado. Con lo cual no sería a estos efectos encargado del tratamiento de protección de datos y por tanto no aplicaría tampoco nada de esto, ¿vale? Hay proveedores en el IaaS que están sujetos a esta cuestión. La mayoría de proveedores del IaaS tienen que acceder a información, porque como decíamos, el IaaS es una fuente inagotable de información. Esto se replica normalmente, pero no siempre. Vamos a tener en cuenta también este pequeño matiz. Bien. Ahora estamos hablando entonces de, pues eso, la tipología de datos, quiénes son los entes que están implicados en el tema del dato. Y ahora quería traerles a colación el por qué se pueden tratar datos. ¿Por qué estamos legitimados a tratar datos y qué tipo de datos estamos legitimados a tratar? Y aquí yo voy a lanzar una pregunta, a ver qué respuesta me dan. Quiero saber la orientación sexual de todos ustedes. ¿Sería lícito que yo dijera esto? Que yo lance esta pregunta. Quiero que me digan la orientación sexual de cada uno. Vamos a ver, venga. Silvia, Natalia, Antonio, Jesús, no. José Damián, nada, no, 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 no. Inmaculada, nada, nada. Todos que nadie me dice, no. ¿No me dicen o no es legal? Porque aquí está el matiz de la pregunta, ¿vale? Es aquí donde voy a traer a colación lo que vamos a hablar ahora. No es legal. Algunos ya se aventuran a decir que no es legal. ¿Saben qué me pasa? Que cuando yo ahora voy por ahí a las charlas y digo, quiero saber la orientación sexual aquí de la gente, siempre está el típico, que por lo pronto no ha caído, que me suelta heterosexual, homosexual. Siempre está el típico que responde. Ojo, hay alguien que ha respondido. Y si hay alguien que ha respondido, ¿por qué lo ha hecho? ¿Por qué le ha dado la gana? Porque de alguna forma me ha dado el qué? Su consentimiento, ¿no? Con esto quiero poner sobre la mesa el hecho de que en ocasiones el dato lo utilizamos como un límite absoluto y una cosa, una barrera, ¿no? Y demás. Y no tiene que ser tanto así. Lo que tenemos que saber es que realmente lo que estamos haciendo esté legitimado. Yo lo que no es legal que yo diga es, no se va nadie de aquí sin que me diga su orientación sexual. Por lo tanto, les estoy obligando a que me digan su orientación sexual. Con lo cual no habría un consentimiento libre para aquel que quiera tenerlo. Pero si yo digo, oye chicos, ¿quién me quiere decir su orientación sexual? ¿Cuál es su orientación sexual? La mayoría no lo dice, pero hay alguien que sí lo quiere decir, me exceptúa esa regla prohibitiva y en base a su consentimiento me dice su orientación sexual, ¿vale? ¿Con esto a qué voy? Bueno, a que realmente siempre lo pensamos todo en consentimiento y tenemos diferentes bases de legitimación. Pero el mensaje es que cuando tratamos con datos, no lo hacemos porque sí o lo hacemos porque siempre ha sido así. Lo hacemos porque la norma nos dice que hay 6 bases de legitimación en las que nos podemos amparar para poder tratar los datos de carácter personal. Hay una de ellas que es el consentimiento y es súper habitual en nuestro día a día, en nuestro ámbito más personal, ¿no? Cuando salimos del IaaS. ¿Quién no ha leído y aceptado unas cookies? ¿Quién no ha leído y aceptado una política de privacidad sin leérsela? Eso es dar su consentimiento al tratamiento de datos, ¿vale? Ahora bien, dentro del IaaS, las bases de legitimación más, digamos, recurrentes son la de la obligación legal y la, la del interés público, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el IaaS llevamos a cabo los proyectos, llevamos a cabo las gestiones, los convenios, las subvenciones, los acuerdos y nuestra acción del día a día, no lo hacemos porque nos da la gana, lo hacemos porque tenemos normas que nos dicen qué debemos hacer y porque tenemos un interés público que defender y proteger. Y en base a eso pedimos datos, ¿vale? Si de repente yo dentro del tema de mayores, de la tercera edad, un tema de, pues es un proyecto que tengo con la tercera edad, quiero hacer una excursión de todos los mayores de Tenerife, de la tercera edad a Garachico, y para eso pues necesito que me den sus datos para incluirlos en la guagua y que el servicio de guagua los recoja y los lleve de los diferentes centros a la excursión en Garachico. Me lo invento, ¿no? Cuando pido esos datos a esos mayores, ¿sería lógico que pidiera su nombre? Estaría justificado. Que pidiera su apellido, estaría justificado.
¿Tendría sentido que le preguntara de repente si es diabético? Y por tanto estoy hablando de un dato de salud. Aquí nos surgen más Creo que dudas. sí, creo que sí tiene sentido, ¿no? Porque si son personas mayores y tú necesitas llevar a un apoyo médico o algo así, igual es importante saber que tienen alguna patología. Justo esto es la pregunta a la que yo iba antes de la orientación sexual, ¿no? De primeras yo digo, bueno, si la misión es coger a los mayores, subirlos en la guagua y dejarlos en Garachico, pues oye, el nombre y la vida para que te subas y ahí te dejo en Garachico. Pero si de repente yo tengo un tema de menores, y mira qué perfecto lo ha justificado Antonio Jesús, y me dice, no, es que a lo mejor hay adultos o que sea, mayores que requieren una asistencia médica, o de repente necesito saber si son diabéticos porque el menú que les vamos a poner luego en el restaurante ahí al lado del mar, pues evidentemente que no incluya el postre para el tema de salud. O que yo plantee diferentes opciones de menú para poder hacerlo. O sea, es decir, podemos jugar en diferentes niveles, pero lo que quiero que tengamos claro el mensaje es de cuando vayamos a pedir datos, saber para lo que estamos legitimados y para lo que no estamos legitimados. Porque si yo de repente la única misión que yo tengo es llevar a los mayores en la guagua hasta Garachico, a mí aquí a priori el que le pida un dato de salud, además de los prohibidos tratar, poca cosa me lo va a exceptuar. Si a mí me lo justifican diciéndome, no, es que necesitamos el tema del menú para no sé qué, para no sé cuánto, el tema de poner un médico especialista cardiólogo, médico especialista en no sé qué, y tenemos un porqué a la justificación, podríamos llegar a entender o justificar que hay un interés público de llevar a este médico y por tanto de pedir estos datos. ¿Vale? Con esto ampliamos miras, ¿vale? De cada vez que pedimos datos, pararnos a preguntar el, ¿puedo pedir este dato? ¿Tengo legitimación para pedir este dato? ¿O me estoy excediendo de mis competencias? Dado que mis competencias siempre van a ir de la mano, fundamentalmente, de la obligación legal o del interés público, ¿hay un interés público real en que yo le pida el dato de la salud? ¿O este dato de salud debería vincularlo al consentimiento y que entonces el mayor que quiera decirme si es diabético me lo diga y el que no me lo diga, como esto de la orientación sexual? Y oye, yo pongo ahí al médico por si acaso. Todas estas preguntas, ¿vale? Es importante que las tengamos como en esta reflexión siempre de cuando vayamos a solicitar información y saber si tenemos legitimidad para pedirla. ¿Se entiende? Con esto vuelvo al punto, la protección de datos no es un muro, no es como el límite, sí por protección de datos. La protección de datos es perfectamente adaptable y es adaptable a las situaciones. Será un muro cuando no haya justificación y será totalmente adaptable cuando sí haya una justificación. Y el claro ejemplo es este que hemos comentado de la guagua. La guagua sola, dato de salud, no lo necesito. La guagua sola con los mayores para luego ir a comer para no sé qué, no sé cuánto, podría llegar a necesitar el dato de salud y por tanto podría levantar la excepción. ¿Bien? Chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Se entiende? Bien. Siguiente nivel, ¿vale? Esto como cuestión número 1 de la legitimación. Ahora me voy a centrar en dos líneas fundamentales, para terminar, esta recta final, de cosas que son, digamos, obligaciones del responsable. Y como antes dijimos, el responsable del tratamiento era el IAS, y por tanto el IAS se traduce en cada uno de nosotros en nuestro día a día, ¿no? En no meter la pata. Y hay dos cosas para las que necesito que ustedes estén con ojo visor, ¿vale? La primera de ellas, la primera obligación que tiene el responsable del tratamiento, es la obligación de informar, el deber de información. ¿Esto cómo se traduce? Bueno, se traduce en la clásica, típica cláusula de protección de datos a pie de página, o en ese he leído y acepto, en esa política de privacidad, ¿vale? ¿Qué hay que hacer cada vez que vamos a recopilar datos? Informar de qué va a pasar con esos datos, ¿vale? La cláusula de protección de datos actualmente es súper amplia. Tenemos que informar de, esto es reducido, tenemos que informar de todo esto que está aquí. Yo no quiero que nos quiten el trabajo, ¿vale? Yo simplemente quiero que cuando se vaya a llevar a cabo un procedimiento, un formulario, una solicitud, un proyecto nuevo donde se van a recabar datos, tenemos que pensar que en el momento inicial hay que informar de qué va a pasar con esos datos. Este ejemplo claro que decíamos del tema de la guagua. Oye, voy a sacar un proyecto que va a ser una excursión para, en este caso menores, voy a llevarme a los menores a el sur de la isla o a un campamento de verano. Y necesito una serie de datos vinculados a ese campamento para esos menores. ¿Vale? Yo tengo un formulario y esos datos que voy a pedir ahí, yo puede que incluso los tenga en el IAS, pero ese será un tratamiento diferenciado porque es para un campamento. Los menores que se quieran apuntar en el campamento. Y voy a pedir unos datos concretos. Ese formulario necesitará una cláusula en protección de datos. ¿Qué tenemos que hacer en este tipo de supuestos? Levantamos la mano,
chicos, Ingrid de PD, Legistel, por favor, ¿qué cláusula tengo que poner aquí? Prepáramela, redáctamela, móntamela, ¿vale? Pero nosotros no la vamos a poder preparar si no tenemos ni idea de que se están haciendo cosas diferentes o que se están abriendo nuevos tratamientos, ¿vale? A priori, todos los formularios de solicitudes que tenemos estandarizados dentro del IA ya tiene su cláusula predeterminada. Ya todo eso se trabajó en su momento y ya está todo en protección de datos. Y desde que se firme la primera, no es necesario estar informando en cada momento durante todo el expediente administrativo, porque los expedientes administrativos además pueden llegar a ser infinitos casi. Pero si llevamos a cabo algún proyecto de estas características donde vayamos a pedir datos para algo concreto, sí que tiene que haber siempre ¿el qué? Un deber de información, una cláusula informativa en protección de datos. Levantamos la mano y nos encargamos de redactarla. ¿Bien? ¿Se entiende cuándo hay que pedir la cláusula? ¿Dudas? Sí, dime, Antonio. Mira, concretamente, una duda me surge en dos documentos, bueno, por lo menos en uno. Nosotros tenemos un modelo de comparecencia que está hecho por el IA hace tiempo, de hace varios años, y, y cuando un menor nos solicita algo, un poco especial o alguna cosa, o algún familiar o alguna familia colaboradora la que trabaja con nosotros, ellos tienen que poner sus datos personales, nombre, dirección, este tipo de cosas. Y luego solicitan, pues quiero salir a hacer algo especial o lo que sea. Y claro, ahí entiendo que la parte en algún lado de ese comparecencia debe aparecer lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Debería haber una Porque cláusula, sí. no... Salvo que sea como un documento, pero no por lo que me lo cuentas, no veo como que sea, ¿sabes? Lo exceptuaría el hecho de que ya hubiera una cláusula inicial que justificara ese segundo documento. ¿Sabes lo que te digo? Como de que en un primer documento dijeran algo de comparecencia, pero si es algo como independiente que se puede solicitar de forma separada, que por lo que me comentas lo pueden hacer padres, tutores, menores, o sea, como que puede Sí. ser muy Es variado. un modelo de comparecencia donde pueden poner lo que crean conveniente de cualquier tipo de solicitud o Como un foro, como un reclamación. tema de consulta, ¿no? De contacto Sí, o directo, de para lo consulta, que solicitar quieran. algo y tal. Debería haber una cláusula, sí. Si no está la cláusula, ese formulario nos lo pasa Claro. y nosotros aquí Es te adaptamos que la cláusula informativa. lo tengo aquí delante, incluso es un documento que ya está impreso, que lo tenemos nosotros, por lo que, bueno, de acuerdo. Gracias. No, no, a ti, perfecto. O sea, justo esta sesión es para este tipo de cosas. Que veamos Ya se que lo aunque... comentaré al director. que veamos que aunque nos han pasado todos los documentos, llevamos tiempo trabajando, siempre hay alguno o alguna cuestión que se utiliza y que no tenemos, entonces, o que no se ha sacado a colación, o que hace la referencia hasta del 99 que decíamos antes, ¿vale? De ahí la importancia pues, de estas sesiones y del reminder que queremos hacer con este tema. Si tenemos algún documento, con el que nos comenta Antonio, donde hay alguna que se soliciten datos y no tenga esa clausulita típica de protección de datos, nos lo pasan y actualizamos. ¿Bien? Esa es la primera recomendación, justo. Segunda indicación, o segunda cuestión que queremos comentar, brechas de seguridad. ¿Qué son brechas de seguridad? Si yo les digo a ustedes, uy, hay una brecha, ha habido un incidente de seguridad, ¿ustedes qué interpretarían por un incidente de seguridad? ¿Cómo se materializa un incidente de seguridad? ¿Qué creen? ¿Que es el hacker ruso que entró y nos pirateó el ordenador? ¿Solo sería eso un incidente de seguridad? ¿O hay más incidentes de seguridad? ¿No tenemos idea? De hecho, tenemos ahí un poco el chivato, ¿no? Incidente de seguridad o brecha de seguridad, vamos a interpretarlo como todo aquello en lo que metemos la pata con datos de carácter personal, ¿vale? Y que puede ser el hacker ruso que entra y nos piratea el ordenador, ¿vale? Y ya esto, bueno, pues lo llevamos a los niveles de informática. O también puede ser que yo le tengo que enviar un correo electrónico a Ingrid González y como solo conozco a una, de repente le doy al listado y se lo mando a Ingrid Martínez. Y le mando la información de uno al otro. Incidente de seguridad es tener el expediente impreso de algún caso concreto y perder. Incidente de seguridad es copiar en un USB una información y perder el USB. Incidente de seguridad es que se me pierda el móvil o el ordenador del IA. Incidente de seguridad es que deje abierto un usuario y con el usuario no lo deje bloqueado y alguien haya accedido a la información, a mi correo, a mi información a la que solo puedo acceder yo. Incidentes de seguridad son todas estas cosas. ¿Vale? Incidente de seguridad también es algo que me consta que esta semana estaba pasando en el IAS, que es que nos están enviando lo que se conoce como phishing, que son correos electrónicos que dan la apariencia de que es alguien dentro de la organización que nos dice que entremos para preguntar no sé qué, y resulta que es X de la vida que quiere piratearnos el ordenador. ¿Vale? Da la institución, en vez de poner @IAS, pone @IES. Y yo me da toda la sensación de que me está escribiendo María Ledesma y le contesto a María y resulta que no es María. ¿Vale?
Todo esto son incidentes de seguridad. Y la realidad es que aunque parezca por el nombre que es una cosa muy de seguridad y de IT y que se encarguen los informáticos, el 80% de los incidentes de seguridad son metidas de pata en nosotros como personas que nos equivocamos. ¿Vale? Que mandé el correo a quien no era, que perdí el pendrive, que el móvil me lo robaron, que el expediente lo imprimí no sé dónde demonios lo dejé, que tenía un armario sin llave y entró no sé cuántos, que alguien accedió a una información que no debía, que piqué en un tema de un phishing. Estos son incidentes de seguridad, ¿vale? ¿Qué pasa con los incidentes de seguridad? Bueno, los incidentes de seguridad tienen una regulación concreta con la llegada del Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Todo incidente de seguridad debería ser informado al delegado de protección de datos, ¿vale? Tenemos una cuenta, que seguro que lo conocen, que es el dpd@ias.es, si no estoy mal, que es el IAS, donde te deberían trasladar lo que ha pasado, ¿vale? Nosotros valoramos lo que ha acontecido y sobre eso hacemos un informe interno y determinamos si, tal y como nos exige la norma, debemos comunicarlo a la autoridad de control, es decir, a la Agencia Española de Protección de Datos, o incluso si el incidente implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, también informarles a ellos. ¿Vale? Seguro que muchos han recibido en algún momento algún correo electrónico de hemos tenido un pequeño problema de seguridad, pero no te preocupes, que ya lo estamos solucionando. ¿No? Seguro que a todos nos suena de compañías X que hemos recibido este tipo de correo. Bueno, marketingianamente nos lo pueden poner, maravilloso. La realidad es que cuando lo comunican a la persona física, el nivel de gravedad del incidente es tan alto que se ven en la obligación de informárnoslo. ¿Vale? Si fuese una cosa sencillita, no tendrían ni siquiera esa obligación. ¿Qué exige la norma? Que nosotros en un plazo de 72 horas desde que conocemos el incidente, demos traslado a la Agencia Española de Protección de Datos de lo que ha pasado. Con esto que quiero decir, que si ustedes no nos lo trasladan a nosotros, primero, no nos vamos a enterar nunca, y segundo, si no lo hacen ágilmente, es probable que estemos fuera de este plazo de las 72 horas. ¿Vale? Y si estamos fuera del plazo de las 72 horas, tenemos que justificarle a la agencia porque estamos fuera y esto puede implicar incluso más nivel de sanción. ¿Vale? ¿Se entiende la línea de los incidentes de seguridad y lo que quiero trasladar con este mensaje? ¿Se entiende lo que son incidentes de seguridad y la importancia que tiene que cualquier cosa, ante la duda, preguntamos, ¿vale? Ante la duda me ha pasado A, B o C, lo gestionamos. Valoramos en interno y de ahí determinamos si hay o no que notificar a la agencia. Pero lo que hay que hacer siempre es notificar al DPD, ¿vale? Es muy importante que nosotros tengamos la información siempre y que la hayamos valorado. Porque puede ser que por otra vía acabe llegando a la agencia y la agencia luego venga contra nosotros. Con lo cual siempre va a ser mejor que seamos nosotros los que lo tengamos informado y vayamos a la agencia, a que sea la agencia la que venga a nosotros. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque hay un régimen sancionador del que es cierto que en la administración pública no implica sanción económica, pero sí que hay una sanción de apercibimiento, sí que hay un señalamiento. Esto sin quitar el hecho de lo que luego supone la administración pública, y ustedes bien lo saben, son conocedores, el impacto reputacional o el daño reputacional que supone el haber incumplido con un tema de protección de datos máxime en una institución como es el IAS, que se engrosa, se fundamenta, se constituye a base de puros datos y puros datos sensibles. ¿Vale? Yo sé que dentro de la casa tenemos un alto grado de conciencia, pero también sé que dentro de la casa somos muchísimos. Entonces es muy importante que trabajemos siempre en pro de la mejora continua, de la seguridad, de la protección, de que siempre tengamos en mente todas estas cuestiones y siempre actuemos de forma muy diligente y con sentido común, ¿vale? Con el fin último de proteger siempre la información de los terceros como nos gustaría que tratara la nuestra. ¿Vale? Y a modo de resumen, que no sé si alguien, bueno, aprovecho aquí, ¿alguien tiene alguna duda o cuestión con esto que hemos comentado? ¿No? ¿Hasta aquí todo claro? Modo resumen, ¿vale? Igualmente van a tener la grabación, nosotros estamos disponibles, tenemos el correo del DPD, cualquier duda, cuestión, sugerencia, cosa que se nos ocurra a partir de ahora, esto que hemos comentado, formularios que veamos, cosas que estemos viendo, levantamos la mano, preguntamos, ¿vale? Seguimos detrás. Ideas, 5 ideas con las que quiero que nos vayamos hoy. Primera idea, todo lo que tenga que ver con ley del 99, levantamos la mano para actualizar. Ya no tenemos esta ley, tenemos un marco jurídico nuevo desde 2018, ya han pasado años, ¿vale? Segunda idea, tenemos súper claro lo que son los datos identificados, los que nos identifican. Ingrid González. Pero quiero que vayamos más allá, a los que, los que son identificables. La abogada de Legitel.
¿vale? Toda esta información también son datos personales y, por tanto, mismo nivel de protección, ¿vale? Dato número 3. Elías trabaja con muchos datos que está prohibido tratar. Solo me exceptúa la prohibición si estoy habilitado para poder ver esa información. Si estoy accediendo a datos, a información que no debo acceder, que no tengo por qué acceder, que en mi día a día no es necesario, levantamos la mano, suprimimos esa información, ¿vale? Cuarto punto, deber de información. Siempre que vayamos a recoger datos, siempre que vaya a haber un procedimiento diferente, un tratamiento de datos nuevo, tiene que haber una cláusula informativa que tenemos que decir qué pasa con los datos por detrás. Si tenemos un formulario, un documento y no hay cláusula, levantamos la mano y valoramos para redactar esa cláusula, ¿vale? Y quinto mensaje del día, las brechas de seguridad, ¿vale? Tener especial cuidado con la pérdida de dispositivos, el grabado de información, la pérdida de documentos y, sobre todo, como estamos comentando ahora, con los temas de phishing, ¿vale? Con estos correos que nos pueden llegar con una cierta apariencia de conocido y que realmente no lo son. Y a nada que pinchemos, nos entra el virus, ¿vale? En caso de que esto pase, porque la seguridad no es inexpugnable y siempre pueden haber problemas de seguridad, comunicamos, ¿vale? Informamos de lo que ha acontecido al delegado de protección de datos, también a seguridad dentro del IAS, y aquí valoramos el nivel de riesgo que implica ese incidente de seguridad. Bien. Chicos, ¿alguna duda, cuestión, queja, reclamación, sugerencia? ¿No? Si no es así, yo ajustándome así también como mucho al tiempo, que me gusta ser como muy ejecutiva con los mensajes, me despido por hoy. Les agradezco muchísimo la asistencia, espero no haber sido muy intensa, sé que lo soy, pero espero que haya quedado claro al menos estos 5 mensajes, estas ideas más o menos claras, ¿vale? Y cualquier indicación, recomendación, duda, por favor, el canal del DPD está abierto, está disponible para todos ustedes, para cualquier cuestión en cualquier momento, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias.